Nos querías explicar, Bueno, ¿no? Que... bueno, sí, os quería explicar, pues bueno, las inquietudes que puedo tener de cara al tema este de la diversidad, ¿no? Eh, que por mi formación, que ha sido sobre todo pues intelectual, aunque también tengo una formación técnica, pues ya la derivo un poco hacia el terreno de la filosofía, entendámonos. No es que me quiera perder en intelectualidades, pero me gusta mirar las cosas con un poco de profundidad. Y cuando se habla de la diversidad, pues claro, la sociedad en la que vivimos hoy es una sociedad muy diversa, donde se plantean muchos problemas de todo tipo, culturales, no culturales, y es un poco complicado pues mantener lo que es una postura personal frente a todo eso. Y digo personal porque para mí es muy importante que uno sea persona, que uno piense por sí mismo, que la opinión que realmente dice uno y expone sea una opinión personal. Pero es que muchas veces en los medios informativos, pues cuando abro la televisión veo que todo el mundo quiere opinar y que se está repitiendo continuamente lo mismo y que realmente no es una postura personal en la que uno además adopta una postura comprometida. Como oía a una famosa periodista que le preguntaba a un famoso personaje público, decía, bueno, eres discursivo en lo que estás diciendo, pero sí o no, pues no se defendía cuando le pedían el sí o el no, con una postura, digamos, se defendía exponiendo un discurso, no diciendo sí o diciendo no. Es decir, que para mí falta lo que es un compromiso. En fin, que me siento en la sociedad de hoy como manipulado o con intentos de manipulación, o veo muchos intentos de manipulación y eso me da rabia. Cuando enciendo la televisión, miro muchas veces más allá de lo que dicen, porque de las informaciones en sí estoy saturado. Pero a mí me interesan mucho cómo se dicen las cosas, cuál es la intencionalidad de lo que se dice, porque trato de preservar también mi forma de ser, ¿no? Es decir, honestamente yo creo que lo que puedo aportar en la sociedad, ese granito de arena, también merece la pena preservarlo de la contaminación que hay hoy día, ¿no? Y entonces, pues bueno, no sé, esto yo te comentaba antes cuando hemos estado, que lo veo también en conexión un poco pues ya con temas personales y con la forma de ser de uno. Bueno, no sé, Muy bien. iban un poco por aquí mis inquietudes y ya no quiero Pues profundizar más en el tema porque además tenemos el tiempo limitado. muy bien, pues muchas gracias, ¿eh? A ti.